buenas noches, una vez más en Historias que Cuidan. Acá el equipete completo. ¿Cómo está Leandro? ¿Cómo está Luisito? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo los trató la semana? Bien. ¿Bien? No me das oportunidad. ¿Cómo que no te digo? No, decís cómo está Leandro, cómo está Luisito. Cuando te voy a decir cómo está Leandro, te voy a contestar, ya le estás preguntando a Luisito. No tengo espacio, no me das te doy espacio. te doy espacio, que no es lo mismo que pelearnos, no. No. Solo te doy espacio para No hablar. te pido espacio, si no, si querés no digo nada, pero si... No, a mí me encanta. Si te importa saber encanta. cómo estoy, dame la cortesía. Me encanta que hable. Hoy les traje un tema súper interesante. Vamos a hablar de que envejecer no es estar enfermo. Vamos a hablar del envejecimiento de nuestros sobrinos de 4 patas, qué cosas estar atentos y que tengan en cuenta cuáles son los primeros cambios que podemos ver y cómo ayudarlos. Y principalmente saber que envejecer vamos a envejecer todos. Yo no sé si cada uno de nosotros tendrá la suerte de tener a alguien que los cuide, como tienen la suerte mis sobrinos, que tiene alguien que los cuide, que los mimen y que acompañen estos cambios. Cierto, ¿Ustedes qué sí. creen? ¿Que van a tener esa suerte? Yo no sé tampoco. No, es un... No digas cosas que no conviene No quiero que decir. nos deprimamos, pero hay algo que no sé cómo vamos a terminar. Uno no sabe cómo va a ser el final. Y sí, ante la duda prefiero el final de, por lo menos que tuvieron todos los perros que yo cuidé. Bueno, eso me encantó lo que dijiste. Y una de las cosas más importantes es aprender a acompañar estos cambios, aprender a anticiparnos y que no necesariamente envejecer tiene que ser con dolor. Entonces hagamos prevención al respecto. Hay muchas cosas en las que podemos estar muy atentos. Sí van a estar más lentos, pero no necesariamente va a estar más lento por envejecer. Tenemos que estar muy, yo siempre les digo, ustedes son mis ojos en casa. Hoy con todo lo que es la filmación, el teléfono, tenemos más acceso a los controles y poder verlo en la dinámica. Hay pequeños cambios que se producen y que a veces uno lo deja librado a que bueno, está más grande, se queda más tiempo echado. Tenemos que verificar muy bien si no hay dolor, porque uno de los primeros cambios es los dolores articulares, que en el perro lo vas a ver como que deja de hacer cosas. Ellos no se quejan, no nos dicen me duele acá, o no tengo hambre, o estoy como más aburrido. Porque otra de las cosas que hacemos, lo dejamos durmiendo para no molestarlo o para no hacer que se levante. En realidad, tiene que levantarse, tiene que mantener una buena salud muscular, tienen que cognitivamente seguir trabajando. Los perros aprenden durante toda la vida y los gatos también. ¿Qué son las cosas en las que deberíamos estar principalmente atentos? En los perros, si no conecta, no tiene la dinámica, no tiene el deseo de salir, puede estar manifestando dolor osteoarticular, que eso se puede tratar y el envejecimiento posponer un poco en las manifestaciones de esto y ayudarlos. Después cognitivamente hacerlos partícipes de seguir estando activos. Si yo no le respeto su salida, su entorno, hace que causa depresión, no como nosotros la conocemos, pero empieza a tener menos agilidad. El oído lo pierden antes que el olfato, igual que la vista, también va a tener cambios, pero yo puedo acompañar esos cambios. Y en los gatos, otra de las cosas que vemos es que a veces empiezan a buscar escalas. Ya no se suben ni a la heladera ni a la mesada donde estaba más calentito, donde daba los rayos de sol. Y tienen actitudes que pueden que no vayan a sus piedras, que hagan afuera, que estén desconformes, que estén más apáticos. Y una de las cosas que también a veces les explico, tienen que tener en cuenta que a veces tenemos reacciones exageradas en los animales más ancianos al estímulo que estamos haciendo.
¿Qué es eso? Está durmiendo. Vos siempre fuiste, lo molestabas, te tiraste encima y ellos se dan vuelta, te dan un lengüetazo. Ahora a veces a pequeños estímulos como acariciarlo y que lo minimizamos o decir, uy, pero se asustó porque lo desperté porque ya no me escucha. No, a ese estímulo a veces hacen una reacción exagerada que hasta a veces pueden querer morder y no es que sea sustos, a veces hay dolor. Sí puede no anticiparse porque no te está escuchando, pero a veces lo que está pasando es que tengo dolor o que hubo cambios cognitivos y el estímulo lo percibe mucho más exagerado Bueno, a lo que estamos haciendo. Digamos, ahí estaría pasando lo primero que decís. Sí. Que hay una respuesta, pero desde el lugar cognitivo. Lo que es importante, creo que estás haciendo hincapié en que no sea dolor. Que no sea dolor. Y la consulta geriátrica o la consulta en la veterinaria en esta etapa se aporta mucho con los videos, en la dinámica que tienen en la casa y hay que tomarse el tiempo y también debería ser una consulta programada. ¿Por qué una consulta programada? Para que no esté esperando mucho tiempo, para que uno pueda evaluar todo, porque evalúas desde la vista, el oído, la parte cognitiva, el pelaje, la alimentación. Entonces queda como cuando vas al súper, que está la caja prioritaria. Bueno, para los mayores. Pero es lo que corresponde. Para que no hagan cola. O sea, todo... Cuando vaya a la mente con un perrito viejo y a todos los que están ahí con los perros jóvenes. El promedio de edad es de acuerdo a la raza, ¿no? No es lo mismo un caniche toy que uno más grande. El promedio de vida me refiero. Sí, generalmente. Exactamente. Una raza grande vive menos que una raza pequeña. Que una raza pequeña. Y también hay otra de las cosas a tener en cuenta que se considera que a partir de los 8 años las razas grandes ya es un geronte. Ah, mira vos, o sea, a partir de los 8 años. Empieza lo que sería un adulto mayor. La raza grande, la raza pequeña no. La raza pequeña hay un envejecimiento un poco más tardío. Y un promedio queda feo decir un promedio de vida, pero la realidad es que 10 años para una raza grande es aproximadamente lo mismo que unos 14 años en una raza pequeña. Siempre hablamos de que hicimos prevención. Claro, bien cuidado, bien alimentado, exactamente. Y hay que acompañar esto, porque los cambios no vienen solos y estos cambios cuentan una historia. Claro. Yo vi de cómo estuvo. Y en los gatos es un poco más, ¿no? Más vida tiene, más años de vida. Se considera que a los 7 un adulto promedio, entre los 9 y los 10 ya es un adulto mayor, pero geronte es después de los 11 o 12 años. El promedio de vida de un gato que estuvo bien cuidado, que no tiene ninguna de las enfermedades infecciosas que hablamos a veces, como el VIH y el VILEF, que es el SIDA felino y la leucemia, que es un gato del interior y no sale, no ha tenido accidentes ni pelea. No es un gato, es del interior y no es callejero. Porque antes estábamos acostumbrados que los gatos eran el que cuidaba el galponcito de la herramienta y que cazaba. Hoy en día es un miembro de la familia. O se le decía que estaba para cazar ratones. Lo llevamos al galpón donde están las lauchas o los ratones. Que cuidaba, claro. En realidad, un promedio de vida de los gatos hay que hasta 24 años puede vivir. Si nosotros, ellos desgraciadamente viven mucho menos que nosotros. Entonces nos agarran en diferentes etapas de la vida son familia durante tantos años, pero uno quisiera que vivieran toda la vida nuestra. Por eso es muy importante lo que estás diciendo ahora, los cambios por el transcurso del tiempo y que ya se están acercando, digamos, al promedio de vida. Hay que tener todos los recaudos para que tengan una mejor calidad de vida.
Y también eso que vos me decías, los gatos, la diferencia que hay es que el gato es bastante escondedor del dolor y de la patología. Cuando te lo mostró, ya a veces es tarde. Claro, entonces es anticiparnos. Hay tablas en donde según la posición que tenga las orejas el gato, si está más erecta, si está para atrás, según cómo actúa cognitivamente, es signo de dolor. El gato que se queda más apoltronado, que no se levanta tanto o que se muestra como más irascible, a veces te puede estar mostrando dolor. Y uno se tiene que anticipar a esas cosas. Entonces, para que quede claro, más allá de que yo siempre me preparo 1000 cosas para hablar y termino diciendo un poquito, porque me entusiasmo. No, está bien, está perfecto. Lo que uno tiene que tener principalmente en cuenta es que entre los 7 y los 8 años de un perro empieza la consulta esta que aconsejamos programada. Y no necesariamente hay que hacerle análisis, sino que hay que hacer una revisión clínica exhaustiva y estar atento a estos pequeños cambios que puede haber. Con respecto a la vista, que muchas veces preguntan, la catarata existe, empezamos a verla a partir de los 7 años en los perros, excepto en algunas razas que tienen cataratas que son congénitas o se anticipan. Los caniches pueden tener una catarata anticipada, es una raza que puedo tenerlo por herencia a esta catarata, aún en perros jóvenes. ¿Y qué es la catarata? Para explicarlo. El cristalino, que es el lente que está en el ojo, se empieza a poner turbio, blanquecino. Primero lo ves como medio azulado, después lo ves más blanquecino. Eso hace que el perro o los gatos no son tan propicios a tener cataratas si no tienen alguna enfermedad. Eso del cristalino turbio es como si vieran a través primero de una cortina de voile, que antes se conocía mucho más que ahora, y después como si vieran a través de un vidrio esmerilado, y después no tengo el reflejo pupilar porque no pasa la luz como corresponde. Pero no solo hay que evaluar la catarata, porque a veces la gente se desespera de que quiere operarle las cataratas, sino que yo tengo que saber si la parte eléctrica del ojo que está en la retina está funcional. Se hace un estudio que se llama electroretinografía, que es para saber si la parte neurológica de la retina está funcional. Pero porque eso, si no... Eso en el momento que planteas la operación se claro, realiza antes de operarlo. Antes de operarlo. ¿Por qué es importante eso? Porque yo puedo estar sacando el cristalino, que es la parecita, el vidrio esmerilado, pero en realidad no va a ver si la retina no funciona bien. Entonces, a esa edad, someterlo a una cirugía de catarata, si la respuesta no va a ser la que esperamos, no sirve. Si yo no me mudo, hablo yo como tutora, ¿no? Si yo no me mudo de casa y el perro está con las cataratas seniles propias de la edad y no le pones una puerta nueva, no le cambias los muebles del lugar, y el gato a veces también, cuando tiene pérdida de visión por otras cosas, no se chocan tanto las cosas. Los bigotes, el olfato, hacen que ellos deambulen. A veces sí lo que hacen es apoyarse más contra la pared, usándola como lazarillo a la pared. Pero los cambios se acompañan y no los sufre como los sufrimos las personas, porque tienen otros recursos. A veces también no se levantan para ir a hacer sus necesidades todas las veces o hacen caca caminando. ¿Por qué? Como en cuotitas. Porque el agacharse y ponerse en la posición para hacer caca hace que duele la espalda. Porque están con un problema osteoarticular. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hacen la caca cuando está en la puerta. Perdón, lo explico. No es
que el estímulo es sacarlo a pasear, a veces no se quieren poner en la posición por dolor. A eso tenemos que estar atentos. Y no es lo mismo decir, ay, bueno, pero le cuesta más, o cruza la pierna, o se tropieza, y darlo por hecho porque está grande. Estas cosas se acompañan, uno trata de que aparezcan mucho más tarde, y se dan medicación para esto. Esto es lo que, creo que esto es lo fundamental, que puede estar mejor. Sí, y yo puedo trabajar desde la prevención para que esto sea gradual y llevarlo mucho más adelante. Bueno, estamos llevando dos cosas al mismo tiempo, me parece, en esto. Primero, en la prevención, yo creo que uno antes de ir a tu consultorio, cuando vos estás con un perro, yo más con los perros que con los gatos, porque no tengo tanto contacto con gatos como para... Sí, pero con los perros, con certeza. Porque siempre tuviste perro. Sí. Te hemos hecho cuidar a algún gato a veces. Sí, pero una cosa es cuidarlo y otra cosa es tener esta comunidad. Entonces, cuando vos tenés un animal, tenés un vínculo que va más allá de... Hay una comunicación que excede las palabras. Sí. Entonces, cuando uno lo mima, para mí, hay que palparlo todo el tiempo, porque puede tener problemas de piel y puede tener problemas de dolor. O sea, entonces, antes, ¿qué le pasa? Cuando lo mimé, se dio vuelta, hizo un gesto. A empezar a partir de ahí a tomar conciencia o tomar en cuenta, por ahí no es nada, o accionar. Tal cual. Eso por un lado. La otra cosa que estás diciendo es, tenemos que darle una sobrevida a un perro que está dolorido, que le cuesta caminar, que le cuesta levantarse. ¿Está bien? Tenemos que acompañarlo, tratar de darle la medicación correspondiente para que eso llegue más tarde, y si no pudimos hacerlo, o porque no lo sabía, o porque consideraron que ya estaba grande, tratar de darle la medicación y las herramientas para que el levantarse no sea un suplicio. Hay veces que veo personas que están con el perrito, y el perrito da un paso, da otro paso a los 5 minutos. Entonces yo digo, este animal, por un lado me enternece la situación. Y por otro lado digo, decís, este ¿hasta cuándo? Está doliendo. Digamos, Bueno, si a mí me doliera... Si uno maneja el dolor, puede hacer las terapias de acompañar entre fisioterapia, acupuntura, que maneje una buena salud muscular y que no haya dolor. Hay cambios a los cuales nos vamos a tener que acostumbrar, y hay situaciones que van a ser diferentes que cuando tenía 5 años o cuando tenía 2 años. Eso cambia la dinámica familiar también en estas situaciones. Una cosa es que lo acompañamos con la paciencia en el tranco más corto, en todo, si no hay dolor. A esto me refiero. Sí. De eso es principalmente lo que nos tenemos que ocupar. Por ejemplo, en el gato, una de las cosas que más se ve es que tenga rastas. Porque no se puede acicalar. Y eso también al gato lo frustra bastante, porque le encanta estar limpio. Y ellos todo el tiempo se están acicalando. Una de las cosas que también tenemos que ver es la salud de la boca, que esto también lo hemos hablado. Tanto el sarro en la boca, que tienen, como ya lo dijimos otras veces, 2 lugares de predilección, uno es el corazón y otro es los riñones, me tengo que anticipar. El gato que no se está acicalando, que no toma agua como corresponde, que de repente vos empezás a ver que come menos, estar atento en esto. Ya hablamos que el gato principalmente aprovecha mucho el agua de la comida fresca, natural o sobrecito, no cruda, que también lo hablamos, sí, para protegerlo. Sí, de la comida húmeda en sobre,
Y el seco no está básicamente desde sus ancestros, sí nos ha salvado, pero el alimento seco balanceado no es lo que su organismo estaba acostumbrado, porque no son buenos tomadores de agua, entonces hay que proporcionarle las herramientas para que tome un poco más de agua, para cuidar su salud renal. Y dentro de todo esto, estar atentos a los cambios. Y más que todo porque son bastante escondedores. Entonces, a veces uno dice, bueno, no se conecta tanto con nosotros porque está más grande. Sí hay que seguir estimulándolos cognitivamente. No hacerlos saltar para comer si antes comían en altura, no ponerles en lugares incómodos sanitarios, pero sí estimularlos para que cognitivamente sigan activos, acompañando los pasos. Claro, a mí, yo les cuento, antes de empezar, ya me mandaron una fotito de un gatito que estaba viendo la tele esperándonos. Así espero que nos manden mensajitos de nuevo. Y todavía no recibí mensajitos de que queríamos que hablemos, ¿no? Pero ustedes, ¿de qué van a hablar? Yo después sigo. Y bueno, bueno, hay dos temas. De cosas viejas de la historia. Y Belgrano. Las efemérides de la semana. Claro. Las efemérides de la semana. Bueno, yo no voy a decir lo que me dijiste tomando un cafecito antes, ¿no? Mira, yo te voy a decir 2 o 3 cosas. Guarda que vino preparado. Y ahora me va a pelear. Con datos. Y ahora me va a pelear, mira. Belgrano, que yo te voy a decir cosas que son reales. Belgrano trabajaba en el consulado y había un compañero de él que era más que compañero, que era Ezcurra, que sabía que Belgrano estaba sifilítico. Belgrano, todos creen que Belgrano, o no, Dorrego hizo correr ¿cómo te podría decir? Belgrano tenía la voz, era muy elegante, muy atildado, en una época donde los hombres no eran así. Y era rubio, de ojos celestes, y tenía la voz medio flautada. Y Dorrego decía que, como decía Menem, que era francesado. Pero le gustaban las fiestas, no se perdía una, y estaba sifilítico. Estamos contando los chismes de la historia. Sí, como si fuera intrusos, ¿viste? Pero de la historia. Bueno. Resulta que este hombre, que Ezcurra, tenía una hija. La hija, cuando lo conoce a Belgrano, se enamora de Belgrano. Perdidamente. Sí. Pero el padre no quería hacer nada, por 2 cosas. No solamente el tema de la enfermedad de Belgrano, que faltaba todo el tiempo. Vos sabés que la sífilis es una enfermedad que en esa época no se curaba, y te deterioraba. ¿Qué ibas a decir? Porque no se hacía prevención, lo deterioraban, no se cuidaban, no nada. ¿Vos pensás que los antibióticos Qué suerte que nosotros estamos en esta época, que mis pacientitos están en esta época, seguro. Y que tengo un montón de cosas por hacer todavía. Entonces, el papá no quería que se casaran y la casó con otro hombre. Cuando en 1810 el marido de Ezcurra se va a España porque estaba en contra de la revolución que hicieron acá. Bueno, no estaba de acuerdo con las condiciones políticas, digamos. Sí. Vos pensás, hay algo que nosotros... Yo pienso, yo te juro que pienso. En ese momento, en 1810, éramos todos españoles, peninsulares y americanos, pero éramos todos españoles porque éramos todos súbditos del rey de España. ¿No es así, Luis? Sí, era así. Bueno, entonces, cuando en la Junta de Cádiz lo manda Cisneros
Cisneros viene con un mandato de la Junta de Cádiz, pero Liniers tenía el nombramiento que le había hecho Carlos IV. O sea, era sí, más... esto lo hablamos la otra vez también. Bueno, en ese momento este hombre, el español se va a España y no vuelve más, pero sigue casado. Cuando va a Paraguay, Belgrano, y después cuando va al norte, esta mujer lo sigue. O sea, una mujer casada. Sí, casada en contra de su voluntad porque el padre no quería que vaya. No estamos hablando de este siglo, estamos hablando de 200 años atrás. Principio del siglo XIX. Bueno, pero ustedes me asustan, ustedes no estaban ahí, ¿no? No, pero esto lo sabía todo el mundo, pero esto no es lo grave, no es que yo vaya a juzgar, ay, mirá, vivían como marido y mujer y no estaban casados. Esto no es a lo que voy. Porque nosotros contamos. Déjame terminar. A lo que voy es que Güemes estaba en el ejército del norte con Belgrano. Sí. Y Güemes estaba saliendo por eso esto es como te digo, como intrusos, estaba saliendo con la mujer de un camarada, que era el teniente Sebastián Mella. Ay, pero todos salían con... Pero Belgrano, como jefe... Era poliamor. Pero todo esto, pues a mí lo que te digo, hago un paréntesis acá. Yo no puedo entender cómo se animaban a esas cosas las mujeres de esa época, ¿entendés? Porque tenían consecuencias. Se ve que no había muchos caballeros. Belgrano le dice a Güemes que deje esto, Güemes no le hace caso y entonces lo manda a Buenos Aires, castigado. Chon. Pero, fíjense ustedes la hipocresía. El tipo estaba con Escurra y lo manda a... ¿Le parece mal? Iba a decir un dicho, estaba mirando la molestia en el ojo ajeno. Como es ver la paja en el ojo ajeno y Claro, ver la viga claro. en el propio. Belgrano tiene una hija con Escurra. Un hijo. Un hijo, perdón. Un hijo. La hija la tiene con otra. Claro. Tiene una hija, un hijo, que cuando Escurra Escurra a la hermana de Manuelita Rosas. No, de Encarnación Escurra. Perdón. O sea, era la tía de Manuelita Rosas. O sea, Ay, se me perdieron los parentes. No, espera, de nuevo. Ya se me que- olvidó. sí. Vamos, ordenemos la situación. la amante de Belgrano, Escurra, era hermana de Encarnación Escurra, que era la esposa de Juan Manuel de Rosas. Era así. Y ellos lo crían a este Y chico. tuvieron un hijo, y el hijo lo crió Juan Manuel de Rosas. A este pibe, al hijo de pibe, Belgrano. claro, lo crió Rosas y Encarnación Escurra. Claro, y Que en definitiva Encarnación era tía del hijo de Belgrano y la hermana de Encarnación. Y Rosas era el tío político en este caso. lo... ¿Me seguís? A los 24 años. Yo le sigo. Yo le voy a Para. Sí. Y a... Bueno, pero a los 24 años, Rosas le dice que es el hijo de Belgrano. Y la mamá actuó como tía. ¿Está? O sea, la madre era la madre, pero se hizo pasar por la tía Ahí durante está, 24 mejor años. dicho imposible, sí. O sea, eran como esos secretos familiares. Sí. Bueno. Es sí, un eso. montón. No, Pero ella no tenía entendió ni mal. teléfono ni entendió nada. mal. A ver, explíqueme. O sea, la madre del hijo de Belgrano, que era Escurra. Sí. Bueno, porque Belgrano se la pasaba... María Josefa, era Pepita, con él así. Iba a María muchas Josefa, fiestas. claro. Pepita Escurra. Pero hay que ubicarse en el contexto de la... Yo, bueno, disiento con respecto a todo lo que está diciendo. ¿En qué No disentís? porque es vida privada. O sea, la vida privada de los No hay que personajes hablar. a mí no me interesa. Yo creo que Belgrano tiene una trascendencia superlativa A esto. a esto, todo esto. Disculpame, yo esos tipos. Claro. Te voy a decir otra cosa para que hables de la vida privada. Esperen que voy a hacer mediación. Voy a hacer mediadora. es igual. En Ayohuma, en el Sí. desastre de Ayohuma, Sí, que lo está produce, bien, que lo está produce bien. Belgrano, Está bien. hay 300 muertos, 200 heridos y 600 prisioneros.
¿Vos te crees que estos 300 muertos eran 300 patriotas? Eran 300 gauchos que los llevaron, los levantaron y por la idea de Belgrano de crear... Además, también dije, eran españoles, estaban luchando contra otros españoles, era una guerra civil que plantearon. Bueno, discúlpame. Mi posición es, cualquiera que empieza una guerra civil, que sabes cuándo empieza y no sabes cómo termina, me da miedo. Hoy en día, me imagino que aparezca alguien como la primera junta y me da miedo de pensarlo. Cuando nosotros nos llenamos la boca hablando del éxodo jujeño, el éxodo jujeño fue, dejan todo. No, pero tengo mi vaca, yo que estuve trabajando del 98 al 2000 en Jujuy, el festejo o la conmemoración del éxodo jujeño, hasta se vuelven a armar las chozas a la orilla del río y sacan todo, o sea, fue todo. Es como dejarle la ciudad abandonada de que ahí no había nadie. Sí, porque, discúlpame, yo vivía en Jujuy tranquilo, tenía mi ranchito, mi mujer, tenía las cabritas y tenía las vacas y tenía mis sembrados. Vino el ejército del norte y dijo, mira, nosotros estamos en contra de... nosotros estamos pensando que, porque en aquel momento se hablaba de autonomía, no se estaba hablando de independencia. En ese momento era autonomía. Entonces pensábamos que, pero tengo un ejército de, por lo menos, entre los 300 muertos, los 200 heridos, los 600 prisioneros, sin pensar lo que quedaron vivos, esta gente tiene que comer. Entonces, bueno, dame las vaquitas, dame las cabritas, dame lo que tengan, porque tengo que darle de comer. Y esto pasa. Y además con el éxodo jujeño fue, tenemos que llevarnos todo, y lo que no nos llevamos lo quemamos. Pero es mi casa, yo vivía tranquilo hasta que viniste vos con estas ideas de que tenemos que liberar. Yo no tengo ningún problema. Esto tiene que ver porque Güemes tenía enemigos que pensaban como pienso yo, que le decían no me vengas con historia rara porque desde que vos estás acá estoy siendo perjudicado. Pero ¿en nombre de qué? ¿En nombre de qué? Pero de tus ideas, de tu manera de pensar. Déjame terminar porque no terminé con esta historia. Se enojó, No, porque esto no es importante. Vamos a hacer el éxodo. Sí, yo no quiero, el que no quiere lo fusilo. Y se fusiló a los que no quisieron hacer el éxodo. Bueno. Entonces, bueno, déjame, si vos pensás, te digo la verdad. No es que esté de acuerdo. Te pregunto, ¿te gustaría que hoy apareciera gente pero así, tomar el gobierno y dijera a partir de ahora va a hacer esto? A mí no me gusta que no se respeten las ideas podemos venir, vos con una idea, yo con otra, y hay dos ideas y que muchas cabezas piensan mejor. Pero hasta el día de hoy vemos esto. O sea, sin llegar a una guerra civil, sin llegar a la cantidad de muertes que hay, pero hasta el día de hoy no se respetan las ideas, hay fanatismo, pero hay alguien que lo puso ahí para que se cumpla de esa manera. Bueno, o sea, sigo con el perfil de Belgrano. Después de Pepita Escurra, sí. Belgrano conoció a María Dolores Helguera, que tenía 17 años. Pensá que Belgrano en ese momento tenía 47, 48, porque murió a los 50, un poquito después. Y con María Dolores Helguera tuvo una hija que se llamaba Manuela Mónica del Corazón de Jesús. Igual que él se llamaba también el Corazón de Jesús. Esta criatura, él pidió a la familia de él que la cuiden, que la atiendan. Pero no reconoció a ninguno de los dos. Y ahí... O sea, se ocupó de darle las cosas sin darle el apellido. Claro, puede ser. La vida privada no investigué la vida privada, sino que lo otro. Para mí no es vida privada, no es la vida privada de... Lo que trasciende para todos los tiempos, ¿viste? O sea, yo creo que hay tres próceres de la historia argentina que son incuestionables. Incuestionables porque son, en definitiva, nos dieron la nacionalidad, y esos son Belgrano, San Martín y Güemes, con todos los defectos, se los sacamos del bronce, como todos los defectos que tiene. Él está haciendo hincapié con la vida privada, con las miserias humanas que tenemos todos, y los próceres también han tenido miserias humanas. Él está poniendo sobre el tapete
realmente lo que te voy a decir la frase que le Belgrano mandó en su vida privada. La frase que le manda Belgrano a Güemes. Mi corazón es franco y no puedo ocultar sus sentimientos. Amo la sinceridad y no podría vivir en medio de la trapacería que sería precisa para conservar un engaño. Solo a las pobres mujeres he mentido, diciéndoles que las quiero, no habiendo entregado a ninguna jamás mi corazón. O sea, ¿qué querés que te diga? No. Bueno, pero es poético para la época, se hablaban entre ellos de otra forma, qué sé yo. O sea, a veces... Mira, ¿querés que te dé mi punto de vista? Como te Sí. dije recién, al ser humano, que eran seres humanos, Sí. nosotros lo tenemos en el bronce porque fueron los máximos próceres de nuestra nacionalidad. Sí, es de donde... San Martín, Belgrano y Güemes, los tres. Es un trío, un triunvirato, que nos dieron la nacionalidad, nuestro propio cimiento. Para mí es una opinión personal, yo no soy el dueño de la verdad revelada. Lo que está contando él son las miserias que tienen todos los seres humanos. Pero lo importante, lo que trascendió, si nosotros hilamos fino, vamos a encontrar miserias en todos los políticos o estadistas. Vamos al siglo XX, vamos a Hipólito Yrigoyen, encontramos muchas miserias en Hipólito Yrigoyen, en su vida privada, en su vida personal. Pero lo que trascendió de Hipólito Yrigoyen no fue su vida privada, sino lo que dejó, el legado que dejó, el legado político para las futuras generaciones. Yo no soy peronista, pero si vamos a Perón, le encontramos muchísimas miserias a la vida privada de Perón. Pero lo que trascendió más allá de su tiempo fue lo que dejó, te guste o no te guste, porque evidentemente sí, o sea, un líder tan carismático. De ser un poco exactamente, objetivo, o sea, exactamente. Que hubo cosas malas, todos tenemos Roca, cosas. otro prócer que yo lo admiro mucho, Roca, que bueno, podemos hablar en otra oportunidad. Le metía los cuernos, ¿sabía quién le metía los cuernos? A su ministro de salud, que era Eduardo Wilde. Era el amante de la señora de su ministro. Esa es una miseria humana de él, su vida privada. Pero yo lo que rescato de Roca es lo que trascendió, lo que hizo por la patria, que la Patagonia es argentina y no chilena por Roca, por Sarmiento también. Sarmiento, vos las miserias humanas que encontramos a Sarmiento. Pero te voy a decir algo. Pero bueno, esa es la vida privada. O sea, yo lo que analizo... Esto es un Boca River. No, yo lo que analizo no, es el legado de lo que dejaron. ¿Sabés qué es lo que digo? En 1810, hasta sí. Sarmiento y Roca construyeron el país. Construyeron la bueno, y esto Nosotros lo que hicieron fue pelearse durante 50 años matándonos entre argentinos por un pedazo de tierra, porque era un caudillo de acá y un caudillo de allá. Eso es lo que... Pero nació nuestra patria, así nuestra patria va naciendo en 1810, primer gobierno patrio. Nació nuestra patria, pero para un segundo. No, porque hay algo que estás partiendo de algo que... No, la patria... me dejas hablar, yo bueno, te escuché durante 5 minutos sin interrumpirte. Yo te escuché. Sí, pero dejame hablar a mí, porque si no... Sí. Voy a ser mediadora. Vamos a 1810, que hubo una revolución. Te guste o no te guste, fue una revolución. En ciernes, ¿viste? Porque bueno, el rey Fernando VII estaba preso porque lo había llevado puesto Napoleón. Entonces la junta que respondían al rey Fernando VII estuvieron en alerta. Bueno, hubo la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, y era matar o morir. O sea, empezó la revolución a expandirse y había realistas por todos lados. Los primeros realistas estaban en Montevideo, en la espalda de Buenos Aires, y el poder central de Lima era el virreinato del Perú. Y esa fue la lucha, la larga lucha que tuvo que tener los patriotas cuando recién nacía la patria. Y había guerra, en todo el mundo había guerra. O sea, si yo siento la nacionalidad argentina de corazón, porque soy argentino, entonces ¿cómo voy a discutir a Belgrano, a San Martín y a Güemes por las miserias humanas que tuvieron en su vida privada? O sea, yo rescato lo otro, la heroicidad que tuvimos. Lo que hizo San Martín fue notable. Lo que hizo San Martín fue cruzar los Andes. A su vez, no hubiese podido cruzar los Andes si no tenía a Salta haciendo la guerra de guerrillas de los realistas que venían de Lima, que avanzaban y después lo enfrentaba a Güemes, entonces tenía que retroceder.
avanzaba. Entonces, simultáneamente a lo que hacía Güemes de retener a los realistas para que no avanzaran sobre Córdoba primero y sobre Buenos Aires después, es contenerlos. Y simultáneamente San Martín cruza los Andes para llevar primero a Santiago, después a Valparaíso, el puerto de Chile, e ir hasta el Callao y enfrentar al poder realista. Era una revolución eso. Simultáneamente en esa época, en 1815, cae Napoleón. ¿Y qué es lo que pasa con Napoleón? Vuelve Fernando VII y vuelve con una monarquía absoluta. Entonces viene a recuperar sus colonias, claro. Entonces era la guerra. No son colonias. Ya sé, bueno, es una manera, ya lo explicamos. No, porque es importante. Éramos como No, españoles en América. Éramos españoles en América. Exactamente. Eso lo habíamos hablado la vez anterior. Claro. Pero bueno, la revolución estaba consumada y había un poder absoluto que se fue en todas las monarquías europeas. Recuperaron su poder. Y la monarquía era absoluta. O sea, venían otra vez a recuperar por todo lo que habían perdido. Entonces, esa revolución en marcha, que no solamente acá, en todos las ciudades del Virreinato, en Chile, en México, en Venezuela, en Brasil no, porque era el portugués, pero después, en toda esta parte española, hispana, de la parte oeste, digamos, del Pacífico, y bueno, y Buenos Aires era la capital del Virreinato del Río de la Plata, y Buenos Aires tuvo la heroicidad, que fue el único que no volvió a caer bajo el dominio español, que no sucumbió. Y ahí está la heroicidad de todo esto, lo que estoy diciendo, de San Martín, que cruzó los Andes, de Güemes, que defendía la frontera, y Belgrano con sus luchas. Belgrano, ten en cuenta que no era militar, era abogado, era un intelectual de alto fuste, digamos, y dejó todo para precisamente conseguir, digamos, ponerse al frente. Y fue un tipo desinteresado, ¿viste? Sumamente desinteresado. El gobierno lo premió en su oportunidad por haber ganado en Tucumán y Salta, y todo lo que percibió lo donó para hacer escuelas, que dicho sea de paso, nunca se hicieron las escuelas, o se hicieron, no sé, 100 y pico años después. Esto lo traemos adelante. Claro, él muere el 20 de junio de 1820 en la más absoluta pobreza. Pero, o sea, que él dejó todo por esa idea de revolución. Pero, o sea, él muere, es un ejemplo. No me gusta hablar de los perritos y los gatitos. Me hace acordar a los jóvenes idealistas. Eran unos jóvenes idealistas. Pero no, que lo que hicieron. ¿A qué te refieres, jóvenes idealistas? A Caselli, a Belgrano, a Moreno, pero no solamente eran idealistas, sino que en el caso de Belgrano no. Pero Moreno tenía intereses directos con los ingleses. Pero todo es por interés. Bueno, está bien, entonces, bueno, no me digas. Sí. Hay algo. Yo me imagino, te doy un ejemplo. Imagínate que tu familia tiene una estancia grande, próspera, que va bien. Y resulta que el capataz y algunos peones hacen una revolución, matan a tu familia o la sacan de ahí, reparten todas esas tierras y a partir de ahí todos los que están ahí, esto que era próspero, que vivían bien. Primero y principal, vos tenés que ubicarte en el contexto de la época. En el caso que vos estás analizando con los indios, entonces vos imaginate que eras un aborigen, eras un tehuelche, y vienen los españoles y te sacan todo. Es lo mismo que estás diciendo vos. Los españoles tuvieron más de 400 años acá. Y después eso mismo. Creando universidades, hospitales. Los indios tenían representación en España. Quiero decir que los españoles, básicamente, lo que venían era saquear acá. Se iban a Potosí, donde estaba la plata, y se lo llevaban para la corona. Mentira. Eso es lo que los españoles hacían. Llevaban el porcentaje del rey. Y hacía. Yo voy a intervenir en esta situación. Había universidades cuando había. Ya no me da ni para mediar había esto. Universidades acá, había hospitales.
todo el tiempo se buscó la prosperidad de América. Lo que se llevaba era el producto que el rey que había que llevar para la corona, que era tanto acá como... Si vos eras catalán y tenías algo en Cataluña, tenías que darle al rey la parte esa de tu prosperidad. Lo mismo que teníamos que si vivías acá en Salta. O sea, no era que se estaba expoliando. Pequeño detalle. Los españoles vienen acá en 1500, el siglo del 1500, siglo XVI. Y todo esto pasó en el siglo XIX, lo que estamos hablando, el contexto del siglo. O sea que los españoles tuvieron 300 años. Pasó mucho en 300 años de historia. Fueron incorporándose nuevas razas, que eran los mestizos, fueron una nueva raza criolla, y cada uno tiene sus propios intereses. Los españoles tenían el monopolio, o sea que todo lo que traían de Potosí, la plata que tenía de Potosí, iba acá a Buenos Aires rumbo a la metrópoli, que era España. Sí. No se podía comercializar, entonces surgió el contrabando. Cuestiones de intereses que tenía cada uno. Y los intereses que tenían después de 200, 250 años, 300 años, los intereses de los criollos eran distintos a los intereses que tenían los españoles. Esta banda de contrabandistas, y ahí surge el conflicto. Le robó el gobierno que había. Claro, está bien, así te lo entiendo. Vos fijate, otra cosa, eso, después los ingleses hicieron lo mismo con México, que le quitaron la mitad de México, Los Ángeles, San Diego, Santa Mon, eso era del reinado. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. ¿Alguien me puede decir cuántos perritos y cuántos gatitos había en la época? Si me trajimos de aquel lado. O sea, la verdad que prefiero que nos hablemos con empatía, de ahí pero hablemos con empatía. No, está todo bien, es una polémica, un día tiene y otro día tengo yo. Salimos de acá y nos abrazamos, no pasa más nada, ¿no? Es que por es favor, eso. no me hagan sentir así. ¿Querés hablar del perro? Balboa tenía un perro que se llamaba Leoncico. Y Leoncico, no sabemos por qué, nadie sabe, atacaba a los indios. Lo había entrenado. Él donde veía un indio lo corría. Otro que tenía un perro era Urquiza. Bueno, esa parte me gustaba. Bueno, Urquiza. Purvis se llamaba el perro, era malo, mordía. Cuando Sarmiento lo va a visitar a Urquiza y le cuenta... Lo tarascoñaban. Eso tendría que haber hecho yo recién, tarascoñarlo los dos. No puede ser esto. Ahí le a los tobillos, ahí. Bueno, vamos a dejar en claro. De ahí venimos. No sé si con idea que estábamos de acuerdo o no, pero de ahí venimos. Quiero decir algo porque sí, de lo que dijo él yo rescato. Hay un momento que en la historia nuestra, que es más o menos la generación del 80, que dicen, esto es lo que tenemos. Con esto tenemos que hacer un país. Y esos construyen un país. Esos son los que, a partir de ahí, Sarmiento, Roca, Avellaneda, todas esas personas, con todo, eso sí, con todo... No, se pone la camiseta al hombro y acá dicen, estamos. bueno, acá estamos, no importa lo que hicieron todos antes, vamos a ver cómo hacemos para salir adelante. Porque ahí sí hay un país. Bien. Que nos costó la muerte de la mitad de los habitantes en el río de las provincias. Cada uno de los que integramos el país, porque este es nuestro país, nos estamos poniendo la camiseta como corresponde. No hablemos de la camiseta que estamos en plena época de mundial. Claro. Es así, nos la ponemos todo. Pero realmente es un poquito, más allá de que todos tengamos ideas diferentes o no, yo creo de respetarnos quiero y de terminar sumar. con todo esto, es un resumen político que voy a hacer, pero no político partidario, ¿viste? Porque bueno, muchos hacen de acuerdo a sus ideas, no es que estén mal las ideologías, porque nadie es dueño de la verdad en política. Yo creo que la gran carencia de este país es la falta de estadistas. Porque yo siempre digo lo mismo. Es tanto la antinomia que hay, tanta la grieta que hay creo que 2 o 3 presidentes constitucionales vivos en la actualidad. Está Cristina, está Macri, está, Duhalde, que fue, Alberto Fernández, y ninguno de los
expresidentes constitucionales vivos se pueden sacar una foto juntos. Entonces, si bueno, pero eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Y todos porque más allá de las ideas que tiene cada uno, más allá de las ideas que tiene cada uno, en su oportunidad, o sea, te guste o no te guste, fueron elegidos por el voto popular, por la soberanía popular. Entonces, bueno, cada cual en su turno. Entonces, si los expresidentes constitucionales no pueden sacarse una foto juntos porque destilan odio, rencor y que por este, por otro, ¿qué nos espera a nosotros como sociedad? O sea, no, lamentablemente, esto me duele. No, pero nosotros somos la sociedad, entonces ¿qué estamos haciendo todos? ¿Qué estamos haciendo? Que o sea, no hay, cada digamos, uno de nosotros nos tenemos que hacer responsables o sea, también. Y esto vos te vas a la región, vamos a la región, no nos vamos a Europa, pasa acá nada más, porque vos te vas a Uruguay y está Sanguinetti y estaba Pepe Mujica cuando vivía y terminaron su mandato como senador. Se sacaron una foto y se estrellaron en un abrazo. Intercambian ideas. Esto no tiene que ser. En Chile, por ejemplo. En Chile antes estaba un gobierno de izquierda, podemos decir. El Boric, que era de izquierda, y ahora vino uno de derecha. Y bueno, se sacaron una foto juntos. ¿Por qué? Porque pero vos estás diciendo algo, o sea, te olvidás de Perón. Nosotros tuvimos a Perón. Está bien. Y con Perón en el camino, esto que vos decís, bueno, porque, yo... Pero yo respeto, perdón, acá lo termino y no quiero, yo soy radical de toda la vida. Pero Perón, en el último año de su vida, se abrazó con Balbín y Balbín lo reconoció. Sí, bueno, eso 50 años después, 50 años después de que había provocado la disolución nacional, que había hecho... Bueno, le costó reconocer las cosas. 5 por 1 no va a quedar ninguno. Ahí está, mirá, ahí está. Lo voy a sacar de tema, Ahí se está. terminó esto. Ahí está. No lo voy a dejar más hablar a ninguno de los dos de estas cosas. No, porque mis pacientitos se aburrieron escuchando Se aburrieron, esto. no, al contrario. De la historia sí. Lo que sí Es que la es historia es esa, la importante, historia social y política es no se olviden que estamos para prevención, pasarla lindo, viaje, hablamos de historia. Les voy a cerrar un poquito el programa diciendo que si ven algo raro en mi sobrino de 4 patas, la llaman a la tía Vero, que se fijen si come menos, si camina más lento, si les parece que hay cosas que no estaban pasando, me avisan. Y lo que quieran saber, se los contesto en el programa próximo. Hasta el jueves próximo, en Historias que Cuidan. Y yo los voy a cuidar a ustedes dos de que no hagan esto de nuevo. No, al contrario, estamos en un lugar donde el debate de ideas enriquece. Sí. Estamos en un lugar precisamente donde debe haber debate de ideas. Debe haber debate de ideas, pero no se me peleen por algo que pasó hace 800.000 años atrás que no lo puedo pluralidad de ideas, esa es la expresión correcta. Hasta el jueves es un próximo. recinto apropiado, padre.